Buenas noches, vamos a empezar la clase. Pues a la vez anterior hemos estado platicando algo sobre la demanda. Ya llegamos hasta el fundamento de derecho. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que había visto antes de continuar. Bueno, seguimos entonces. Nos correspondería platicar de las pruebas. El tema de las pruebas está regulado en este par de artículos del Código Procesal Civil Mercantil, 106 y 107. El artículo 106, que es el mismo que establece los 4 requisitos de la demanda, dice en cuanto a las pruebas: en la demanda se fijarán con claridad y precisión las pruebas que van a rendirse. De este tema de las pruebas habíamos adelantado algo en alguna oportunidad, que las pruebas que van a rendirse implican tener que hacer un análisis respecto a de los 7 medios de prueba que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Buenas noches. ¿Cuáles creo yo en este momento que eventualmente me pudieran llegar a servir para probar los hechos constitutivos de mi pretensión? Entonces no se trata simplemente de anotar los 7 medios de prueba por si de repente alguno sirve. No se trata, si voy a ofrecer algún medio de prueba, pues hacerlo con base en un análisis en virtud del cual determiné que eventualmente me podría servir. Luego puede ser que de verdad no me sirva, pero que eso no sea porque mi análisis fue mal hecho al principio, sino porque a lo mejor la otra parte reconoció ese hecho que yo pretendía demostrar con ese medio de prueba y entonces se vuelve necesario. El artículo 107 establece que el actor deberá acompañar a su demanda los documentos de su derecho. Si no los tuviera a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ello resulte, y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. E incluso el siguiente artículo, el 108, establece que si no se presentaron con la demanda los documentos ante el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado. Entonces, de los medios de prueba que establece el código, en cuanto al ofrecimiento, lo que tenemos es nada más el tema este del 206, pero luego al medio de prueba de documentos sí le dedica un artículo especial. Un artículo especial en el que básicamente establece 2 cosas. Uno, la necesidad de acompañar los medios de prueba a la demanda o a la contestación de la demanda, si fuera el caso. Y el otro tema es el ofrecimiento. El ofrecimiento, aunque aquí lo hace referido específicamente a los documentos que el actor, el demandado, en el caso de la contestación de la demanda, no tuviera a su disposición, en realidad la norma en la práctica se aplica a todos los documentos. Todos los documentos, aun cuando se estén acompañando la demanda o la contestación, se mencionan con la individualidad posible, dependiendo del documento de que se trate, expresando todos los datos que pudieran servir para identificar a ese documento, no basta simplemente decir documentos y se acabó, ¿sí? Esto es algo impedimento justificado, es los que no tenemos, que los cuales se presentarán en su momento procesal. Sí, lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado con ese tema de si es que de verdad usted no tiene a su disposición el documento en ese momento, o si es que simplemente no lo quiso buscar, por ejemplo, si era un documento que tenía que tener en su poder. Porque si es un documento que no tiene a su disposición, hemos hablado un par de veces del ejemplo de que usted tenía que pedir una certificación en alguna oficina pública y está próximo su plazo de prescripción o de caducidad, no le da tiempo a esperar a que le den la certificación. Eso es perfectamente válido hacerlo. Pero si luego, por ejemplo, usted se apareciera en el periodo de prueba presentando una certificación de fecha anterior a la demanda, una certificación que usted ya tenía en su poder en ese momento, sí se corre el riesgo de que la otra parte haga valer sus mecanismos de defensa para pretender que no le tomen en cuenta ese documento, porque no era cierto que usted no lo tuviera a su disposición en ese momento. ¿Sí? ¿Sabe en ese caso cuál sería el mecanismo de defensa para argumentar? Yo lo que interpondría sería, yo haría un par de cosas. Por
menos. Primero, interpondría una nulidad. Usted, digamos, presenta su demanda, y en esa demanda ofrece el medio de prueba diciendo que no lo tenía y luego resulta que sí. Durante el periodo de prueba, usted presenta su memorial de proposición de pruebas y dice que como ofreció aquel documento que en su momento no tenía, ahora viene y lo acompaña. Entonces el juez emite una resolución teniendo como medio de prueba ese documento. Yo en principio plantearía una nulidad en contra de esa resolución y podrá ser que la declaren como sin lugar, dependiendo del tipo de proceso, podrá ser o no apelable ese auto. Supongamos que declaran con lugar la nulidad. Entonces ya de mi lado está todo dicho, usted se quedó sin su medio de prueba. Supongamos que la declaran sin lugar, el proceso igual continúa. Entonces el juez va a llegar el momento en que se termine el periodo de prueba y señale un día y hora para la vista. Entonces en ese día y hora para la vista, yo dentro del alegato, cuando haga referencia a los medios de prueba, le daría ver al juez que no le debe dar valor probatorio a ese medio de prueba porque usted no lo presentó a pesar de haberlo tenido en su poder en su momento. Luego el juez dicta sentencia. Entonces, si el juez sigue mi línea de pensamiento y no le da valor probatorio al documento, pues yo tranquilo. Luego podría ser que el juez sí le dé valor probatorio al documento. Y entonces otra vez depende de si la demanda la declaran como sin lugar. Si la declaran sin lugar, pues igual que me importa, pues de todos modos la posición jurídica que yo estaba sosteniendo fue la que acogió el juez. Pero si declararan con lugar la demanda, cuando yo apele ya a mi expresión de agravios, uno de los agravios va a ser precisamente que la sentencia se fundó en ese medio de prueba que el juez no tuvo que haberle dado valor probatorio porque no fue presentado en su momento, todavía falta. Podría ser que la sala declare con lugar ese recurso de apelación, entonces feliz, pero pudiera ser que la sala confirme la resolución apelada y entonces todavía faltaría ver si por el tipo de proceso procede el recurso de casación. Si procediera el recurso de casación, todavía en ese hecho podría implementar el recurso de casación. ¿Sí? Licenciado, ¿y sería válido presentar fotocopias legalizadas de los medios de prueba? Sí, ¿Tienen que ser totalmente. originales? No. Es totalmente válido. Incluso hablábamos de clase pasada que la norma general en cuanto a los documentos dice que los documentos que se presenten a título de prueba se pueden presentar en su original en fotocopia fotostática y da un montón de opciones, entonces es perfectamente válido. Entonces digamos que lo importante aquí decíamos es que en cuanto al ofrecimiento de los documentos tenemos que ser bien específicos, no importa si lo estamos acompañando o no a la demanda o a la contestación en su caso, tenemos que ser bien específicos en ese ofrecimiento. Ya con los demás medios de prueba, el ofrecimiento es bien general, como vamos a ver a continuación, pero ahí entonces lo que cuidamos es el análisis ese respecto a si me va a servir o no me va a servir un documento. No se trata simplemente de no incluir medios de prueba porque mucho y no debería incluir los 7, no es esa la idea. Si me sirven los 7, pues incluyo los 7. Pero tampoco se trata de irse al otro extremo y sin hacer algún análisis incluir todos los medios de prueba sin saber para qué me van a servir o cuando ya de plano resulta evidente que no me van a servir. Entre otras cosas, este caso que les pongo acá, lo escogí porque es un caso donde creo que se ofrecen todos los medios de prueba, pero porque sí había alguna razón de ser al respecto. Entonces vamos viendo más o menos cómo funciona la cosa. En cuanto a los otros medios de prueba, como les decía, todos los que no son documentos, basta con que el ofrecimiento sea una cuestión bien general. Sería suficiente, incluso algunos lo acostumbran a decir, se me hace demasiado simple esta primera opción que les voy a decir, pero algunos lo acostumbran, incluso solo decir declaración de las partes, se acabó. También en general, con todo en la demanda, creo que debemos tener presente que no le estamos escribiendo un telegrama al juez y que además pues debería uno demostrar su conocimiento técnico al redactar su memorial. Entonces, un parrafito ahí explicativo de sí, declaración de partes, pero ¿de qué estamos hablando? Declaración de las partes, perdón. Y esa es una cuestión bien importante de remarcar aquí. Muchos acostumbran llamar a este medio de prueba declaración de partes. El código lo llama declaración de las partes, y así debemos utilizar.
aun cuando sea una sola la contraparte. El medio de prueba se llama declaración de las partes. Dentro de la declaración de las partes, el código regula dos modalidades, por así decirlo. Una que es la declaración de las partes en general, que más o menos tratan todos los artículos que regulan ese medio de prueba. Y luego un artículo en especial habla de la confesión sin posiciones y dice que cuando la confesión no se haga al absorber posiciones, sino en la contestación de la demanda, en la demanda o en algún otro momento del proceso, salud, puede pedirse la ratificación y hecha la ratificación queda perfecta la confesión. Entonces, como eso sí, no sabemos cuando presentamos la demanda, en su caso cuando presentamos la contestación, si en el curso del proceso la otra parte va a confesar en algún memorial o en alguna otra actuación algún hecho que me favorezca, yo siempre trato de salvaguardar ese tema, de tal manera que siempre en el ofrecimiento de la declaración de las partes incluir también la posibilidad de una confesión sin posiciones. Entonces yo siempre acostumbro subdividirlo así: una con posiciones, que es la común y corriente, digamos, y en este caso que deberá prestar la entidad demandada por medio del representante legal que designe en la audiencia que para el efecto se señale, de conformidad con el pliego de posiciones que implique será presentado en el momento procesal oportuno. Y se acabó. Como ven ustedes, una cosa bien sencilla, por lo menos un parrafito ahí explicando de qué se trata la cosa. Y importante tener presente que en los procesos escritos el pliego de posiciones se presenta hasta en el periodo de prueba, cuando proponemos el medio de prueba. En el juicio oral es diferente, lo vamos a ver en un momento, pero en los procesos escritos funciona así como acá. Se presentará en el momento procesal oportuno ese pliego de oposiciones. Aprovechando que estamos hablando de la declaración de las partes, valdría la pena resaltar aquí que cuando se trata de personas jurídicas, el código dice que si la representación legal de esa persona jurídica la tiene más de una persona, a la persona jurídica le corresponde decidir quién de los representantes legales va a prestar la declaración. Y entonces, como no sabemos, por supuesto podríamos ir, si se trata de una entidad mercantil, podríamos ir al registro mercantil y ver qué representantes legales tiene inscritos y saber si tiene uno o más, etc. Pero no sabemos si, por ejemplo, desde este momento hasta que llegue el tiempo de prestar la declaración en el periodo de prueba, va a designar un nuevo representante o va a constituir un mandatario, etc. Entonces, con las personas jurídicas siempre deberíamos ofrecerlo de esta forma, por medio del representante legal que designe. Se los digo porque muchos incurren en el error, hablando no de personas jurídicas, sino de personas individuales. El código dice que si yo lo pido, yo como solicitante de la prueba, si yo lo pido, el absolvente debe absorber las posiciones en forma personal y por medio del apoderado. Entonces hay algunos que mezclan las dos cosas. Una cosa es el tratamiento a las personas jurídicas y otra el tratamiento a las personas individuales. Entonces hay algunos que dicen que deberá prestar la entidad por medio de su gerente general y no por medio de apoderado, por ejemplo. Eso ahí no funciona. Aquí es siempre el representante legal que decide. Sí. Licenciado, una duda. Aquí no cabrá indicar o solicitarle al juez que sea una persona que tenga conocimiento de los hechos sobre los cuales trata el proceso o un apercibimiento. Hay algunos que no muchos lo consumen, pero hay algunos que sí. Yo creo que no es necesario, porque si en representación de la persona jurídica o incluso de una persona individual, si yo designo un mandatario mío, resulta que el mandatario no conoce los hechos, el juez lo que tiene que hacer es declararme completo a mí, lo mismo a la persona jurídica. ¿Sí? En el caso de entidades estatales o funcionarios o empleados públicos que pueden comparecer de forma escrita, ¿no? Esa es una cuestión bien particular, digamos, del Estado y como consecuencia de los entes públicos con personalidad jurídica. Hay un decreto específico que establece el mecanismo para que presten declaración. Entonces no funciona así como con las personas individuales o jurídicas comunes y corrientes, que uno llega al juzgado y ahí presta su declaración, sino que en esos casos usted igual presenta su interrogatorio en plica, pero el juez abre el interrogatorio, él solo, en privado, en su despacho, abre el interrogatorio, califica las posiciones, y una vez que calificó las posiciones, le manda un oficio al que representa a la institución y le dice: mire, estamos en periodo de prueba, la otra parte pidió, digamos, que el Estado de Guatemala prestara declaración,
y de las 10 posiciones que presentaron en el pliego de posiciones, solo se descalificó la número 9, por lo tanto usted tiene que contestar las otras 9. Entonces, le fijo un plazo de tantos días para que por escrito me den las respuestas a esas preguntas. Se recibe el pliego de posiciones, por escrito contesta, y esa es la declaración. Y ahí como el abogado que realiza las preguntas o las posiciones hace valer su derecho de impugnar esta decisión si el juez rechazó una o calificó, desechó una. Lo que pasa es que eso en realidad funciona, no le representa mucha diferencia por esta modalidad, porque aun cuando fuéramos al tribunal, usted pidió que yo prestara declaración. Entonces llegamos al tribunal, usted hizo su pliego de posiciones y el juez descalifica una de esas posiciones. Usted considera que la posición está bien hecha, no viola ninguna, cumple todos los requisitos para ser admitida. Entonces no hay propiamente un mecanismo de impugnación propiamente dicho en cuanto a la descalificación de la posición. Usted podría hacer una de dos cosas. Usted podría reformular su pregunta. Por ejemplo, si el juez dice que no dirige la pregunta porque contiene más de un hecho, está formulada en sentido negativo, entonces usted replantea la pregunta tratando de no incurrir en esa causal por la cual el juez descalificó su pregunta. Pues todo está bien, pues el juez la va a dirigir y se acabó. Luego usted podría hacer algo que muchos acostumbran pero que en la práctica no sirve, que es al final de toda la diligencia el juez dice: ¿alguna de las partes quiere agregar algo? Y usted dice: sí, señor juez, protesto porque usted me descalificó mi posición. Pero de todos modos eso no sirve para nada, porque se acabó la diligencia. Ya no podría ser que el juez diga: después cuando esté analizando el caso del solo, no puede ser que el juez diga: ella tenía razón, no le tuve que haber descalificado su posición y ahora lo declaro confeso. Entonces me estaría violando mi derecho de defensa. Entonces no tiene en realidad alguna utilidad hacer eso. Sería más por el lado de en ese momento, al terminar yo de absolver las posiciones, usted reformular su posición y dirigírmela nuevamente. Supongamos que en ese momento no se le ocurrió a usted, no vio qué era lo que tenía de malo su posición y por lo tanto no se le ocurrió alguna forma de replantearla. Después regresa a su oficina, platica con un colega, el colega le dice: pues sí, mire, la puede hacer de esta forma y así no se la descalifica. Usted puede pedir declaración tantas veces como quiera, puede pedir que me citen otra vez a absolver posiciones, siempre y cuando no me pregunten los mismos hechos. Como en ese caso la posición estaba descalificada, no son los mismos hechos, perfectamente es válido que me la dirijan otra vez. Y pues sería más por ese lado que plantear una nulidad o algo así que solo entorpece el proceso y muy difícilmente le va a producir algún resultado positivo. Ahora regresemos a su pregunta original, que era en estas declaraciones por informe de las que hablaba su compañero. Pues ahí básicamente, como no estamos todos en una diligencia, pues no hay esa posibilidad de replantear la pregunta en el mismo acto y etc. Pero sí, perfectamente puede hacer usted uso de pedir otra vez declaración, aunque sea solo por una posición, que otra vez pidiendo el informe y etc. ¿Sí? Licenciado, y en el caso del protesto, ¿eso no sirve para plantear algo posteriormente? O sea, de que... No, lo que pasa es que ahí que lo que se hace es mezclar dos cosas que son totalmente distintas. La protesta la regula el código como una protesta por la denegación de un medio de prueba. Entonces, si usted propone, por ejemplo, declaración de testigos y el juez le dice: pues no ha lugar a la declaración de testigos porque es un medio de prueba que no es idóneo, por ejemplo. Entonces, y resulta que el medio de prueba sí era idóneo. Entonces usted lo único que hace, en lugar de estar planteando nulidades, etc., es presentar un simple memorial donde dice que ha sido notificada esa resolución donde le denegaron la admisión de su medio de prueba y que protesta esa no admisión del medio de prueba. Y eso lo habilita para que cuando esté en segunda instancia, usted le pueda pedir a la sala que le reciba ese medio de prueba que le denegaron. Estamos hablando de la no recepción del medio de prueba como tal, no por la descalificación de una pregunta. Pero es que me surgía la duda porque en el caso de la oficina de él aceptan parcialmente la declaración, o sea, pensando en contencioso, pues, pero o sea, que estoy tratando de traerlo para acá, en el que ahí sí se presenta el pliego de deposiciones y con ese se envía para la SAT. Entonces ya de un solo nos mandan la calificación y nos dicen esto sí y todos los demás. Exacto, que era el caso que hablaba su compañero. Entonces,
donde me queda mi duda es porque nosotros lo hemos hecho, es que hemos protestado la no admisión de todas esas preguntas que no nos admitieron. Ahora le preguntaría yo qué utilidad representa esto. Es que eso me dijeron que era para una siguiente instancia, pero Ajá, porque yo tampoco le encuentro. Lo que pasa es que, sobre todo, hay que tener en cuenta que el contencioso administrativo es un proceso de única instancia. Entonces, digamos, en este que es un juicio ordinario, en el ejemplo que yo le ponía, que el juez no accedió a la declaración de testigos, no quiso señalar de ayuda para la declaración de testigos. Cuando usted en la segunda instancia, usted llega ante la sala y le dice, mire, allá ante el juez de primera instancia, yo propuse este medio de prueba de declaración de testigos, y el juez no me lo quiso recibir, y entonces ahora pido que la sala me reciba estos testigos. Y si la sala estima que el juez no tuvo razón en haber denegado la admisión del medio de prueba, pues efectivamente le recibe sus testigos, todo muy bien. Ahora en el contencioso administrativo es de única instancia. Ya más allá, lo único que procedería es un recurso de casación. Entonces, la posición tendría que ser de mucha trascendencia, digamos, como para que el Tribunal de Casación casara la sentencia y dejara sin efecto todo lo optado, regresara al proceso hasta que estábamos en periodo de prueba y ordenara que otra vez se reciba el medio de prueba conforme a derecho, digamos, no descalificando esa posición. Entonces yo vería bien poco probable eso. Seguramente en su oficina lo hacen porque dentro de las normas del recurso de casación dice que cuando la casación es por motivos de forma, que sería este el caso, solo es procedente el recurso de casación si usted pidió la subsanación de la falta. Salud. Entonces, pues digamos, regresemos al de la declaración de testigos. Si uno de los causales del recurso de casación por motivos de forma es precisamente por haberse denegado un medio de prueba admisible. Entonces, ahorita nos olvidamos del contencioso, regresamos al ordinario. Yo pido mi declaración de testigos y el juez no accede a la declaración de testigos. Entonces, por esa denegación del medio de prueba, yo eventualmente voy a tener derecho a plantear un recurso de casación. Pero, como es un recurso de casación por motivos de forma, dice la ley que tengo que pedir la subsanación de la falta. La tengo que pedir ante el juez que cometió la falta, si es posible, y luego, si fue en la primera instancia, reitero la solicitud en la segunda instancia. En ese caso específico de la denegación del medio de prueba, ¿cómo funciona eso? Yo presento mi protesta, luego ante la sala pido que me reciban el medio de prueba, y si todavía es así, la sala no me lo recibe, entonces podría plantear un recurso de casación. En el caso de lo contencioso, me imagino que lo que tratan de hacer en su oficina es cubrir esa parte, pero creo que no es necesario, porque como no hay una segunda instancia, la protesta como protesta no tiene un efecto propio, porque digamos, no es un medio de impugnación, no sirve para que en este caso el Tribunal de Casación revise y diga, tiene razón, yo no puedo quedar descalificada esta posición, sino simplemente es un aviso que usted le da al tribunal, diciéndole, mire, yo no estoy de acuerdo con esto que usted dice, y ante un tribunal superior voy a pedir que me reciban ese medio de prueba. Pero como en este caso no hay tribunal superior, yo no le vería mucha función. Yo más diría por el lado de lo que hablaba aquí con su compañera. Si el tribunal de lo contencioso me descalifica una posición, pues revisaría por qué me la está descalificando y trataría de replantearla de tal forma que me la acepte en una siguiente solicitud de declaración de las partes. ¿Qué pasa lo mismo en un proceso de civil y mercantil? O sea, si me la rechazan, yo estando en tiempo, yo puedo presentar un nuevo pliego de posiciones, sí, replanteando las preguntas que me rechazaron. Así es. Pero sí, digamos, o sea, la declaración iba a ser por escrito, como habían mencionado en el caso anterior. Entonces, digamos que a mí me rechazaron alguna pregunta, pues de una posición del pliego, entonces, ¿cómo voy a tener yo la garantía de que al momento como envían el pliego para que esa persona o el órgano, entidad del Estado, por ejemplo, las lea y las responda, ¿verdad? Entonces me envía de regreso. Pero puede ser que en ese lapso ya hayan pasado, por ejemplo, del ordinario, que es el que vimos, los 30 días del periodo de los medios de prueba. Entonces, yo como la parte que había propuesto la declaración de partes, ¿cómo podría como que replantearla haciendo un nuevo pliego de posiciones y tal vez ya pasaron esos 30 días por lo tratado, digamos, de la diligencia? Con el ordinario está usted de lo más tranquila del mundo,
Porque la ley específicamente establece que la declaración de las partes se puede llevar a cabo en el estado del proceso. Entonces, con lo ordinario no tiene problema. Con el contencioso, pudiera ser que tenga usted problema, porque el tema con el contencioso es que el proceso contencioso administrativo tiene muy pocas reglas propias, creo que son 10, 15 artículos, una cosa por el estilo. Por ejemplo, no tiene regulación en materia de pruebas, más que el establecer cuál es el periodo de prueba y se acabó. Entonces usted sigue las normas del juicio ordinario, pero las aplica supletoriamente. Entonces, para mí tampoco debería tener problema, porque no tiene una norma que específicamente le diga lo contrario. Pero pudiera ser que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dijera, mire, esa norma es específica del juicio ordinario y nosotros no la aplicamos. Entonces ahí siempre se tiene un problema. Lo más seguro es que no, que sí le acepten de todo modo la declaración. Y perdone que regrese, pero yo le entendí que uno como solicitante tiene la facultad de decir que la parte absorba las posiciones personalmente y no por medio de... Cuando es persona individual. Pero digamos, no una persona, el representante legal de una empresa no puede otorgar un mandato o cláusula especial para absorber posiciones. Vamos a ver. Es que lo que pasa es que usted es persona individual. Yo la demando y voy a pedir que usted preste declaración. Como usted es persona individual, yo tengo el derecho de pedir que usted preste esa declaración en forma personal y no por medio de apoderado. ¿Sí? Eso funciona con las personas individuales. Con las personas jurídicas, la persona jurídica, por naturaleza, una de las cuestiones esenciales de toda persona jurídica es que tiene una personalidad jurídica propia, independiente de la de sus miembros e independiente también de las personas que ejercen la representación legal. Entonces ahí no hay tales de poder decir que se quiere que la declaración sea en forma personal y no por medio de apoderado, porque como la persona jurídica no tiene existencia física, no puede comparecer al tribunal a prestar su declaración. Entonces necesariamente tiene que ser a través de alguien, a través de una persona individual que llegue y conteste. Entonces, en cuanto a eso, el código específicamente dice, si la representación legal la tiene más de una persona, a la persona jurídica le corresponde decidir quién de todos esos debe prestar la declaración. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Entonces ya habíamos visto lo de la declaración con posiciones. Luego, confesiones y posiciones mediante ratificación por parte de la entidad demandada de los memoriales que sean necesarios durante el curso del proceso. Declaración de testigos cuyos nombres e interrogatorios sobre el que deberán ser examinados propondremos en el momento procesal oportuno. Igual no hay necesidad aquí de decir cuáles son los nombres de los testigos, no hay necesidad de decir cuáles son las preguntas que se les van a dirigir, dónde los van a citar, no hay necesidad de nada de eso. Pero por la misma naturaleza de los hechos fundantes de esta pretensión, pues sí es muy probable que tengamos testigos que nos vayan a servir. Dictamen de expertos, para lo cual en el momento procesal oportuno será propuesto el medio de prueba de nuestra parte, así como los puntos sobre los que solicitamos que verse el dictamen. En ese caso se podría pedir un dictamen de un experto que viendo los daños de los vehículos estime a qué velocidad iban, quién iba sobre la calle, quién iba sobre la avenida, etc. Entonces sí puede funcionar ahí el medio de prueba de dictamen de expertos. Luego los medios científicos de prueba, los cuales serán propuestos en el momento procesal oportuno. Ese es un medio de prueba que en la práctica es tal vez el menos de utilización menos común, pero en este caso igual nos hubiera servido, porque dentro de los medios científicos de prueba está la reconstrucción de los hechos. En un caso como un accidente de tránsito, pues sí puede resultar de mucha utilidad reconstruir el hecho, que el juez vaya al lugar, cómo ocurrió el accidente, etc. El reconocimiento judicial, igual, que deberá llevarse a cabo sobre cosas y lugares que interesen al proceso, especialmente sobre el lugar en el que ocurrió el hecho de tránsito que origina la presente demanda, de conformidad con los puntos que propondremos en el momento procesal oportuno. Los documentos. Y entonces aquí viene lo que les decía de la individualización de esos documentos, no importando si lo que estamos acompañando a la demanda o si no los tenemos a disposición y los vamos a presentar después. Entonces, por ejemplo, dice aquí fotocopia simple del certificado de propiedad de vehículo, número de fecha tal, que ampara la propiedad del vehículo tipo microbús y están todos los datos del vehículo. Como es una cosa
bien detallada, dando todos los datos que pueden servir para identificar el documento. No basta decir, por ejemplo, el certificado del título de propiedad que acompaña. Tendría que proporcionar por ahí todos los datos. Lo mismo con la tarjeta de circulación, fotocopia simple de la tarjeta de circulación de vehículo, número de fecha correspondiente al mismo vehículo relacionado en la literal anterior. Fotocopia simple del recibo de caja, serie tal, número tal, de fecha tal, emitido por tantos quetzales. Fotocopia simple de la factura cambiaria, libre de protesto, número tal, de fecha tal, emitida por tantos quetzales. Y dice acá, y así se detalla cada uno de los gastos. Entonces, que si la factura de la farmacia de las medicinas que compré, que si la factura del médico que me atendió, que si la factura del hospital, todos los medios de prueba que se tuvieran, y se detallan así en cuanto a todos los gastos. Luego dice certificación de la partida de nacimiento, número tal, folio tal, de libro tal de nacimientos, del registro civil de la Municipalidad de Guatemala, Departamento de Guatemala. Eso, como les decía, es una demanda vieja, que cuando el registro civil todavía se lleva a las municipalidades. Ahora sería lo del registro civil de las personas. Luego, igual con cada uno de los menores. Luego la certificación total del expediente número a cargo del oficial tal, del juzgado tal, que es el proceso penal que ya se había seguido acá. Todos los documentos descritos los apuntamos al presente memorial. Entonces siempre es buena una indicación más o menos en ese sentido, de si estoy acompañando o no los documentos. Si por ejemplo estuviera acompañando algunos documentos y otros no, pues podría decir, por ejemplo, los documentos de la literal A a la literal F, los adjunto al presente memorial, luego sigo con mi numeración y decir los documentos de la literal G a la literal H, los presentaré en el momento procesal oportuno por no tenerlos a mi disposición. ¿Sí? A mí me hicieron una observación en el ámbito laboral de que cuando yo acompaño un documento, señale, ¿para qué va a servir? ¿Qué tan necesario es señalar a quién sigue? No, en realidad en ningún tipo de proceso es necesario. Si usted lo quiere hacer, está bien, pero no es necesario. Digamos, como cuestión de estilo, usted lo puede hacer, está bien, no es que tenga algo de malo, pero no es obligatorio, digamos. Igual, otra modalidad que utilizan algunos es dentro del apartado de hechos, con cada hecho que ustedes van narrando, decir, este hecho lo compruebo con el documento tal, este hecho lo compruebo, pero es cuestión de estilo, tampoco es obligatorio. Como también muchos acostumbran decir con cada documento marcado con la literal A y le ponen un post o le ponen alguna cosa a cada uno de los documentos como para irlos identificando. Es pura cuestión de estilo, no hay algo que le diga que es obligatorio. Luego, dentro del medio de prueba de documentos, la ley contempla específicamente los informes. Entonces, les decía yo en alguna clase anterior que yo siempre recomiendo ese sí, ofrecer siempre dentro de los documentos los informes, porque eventualmente a veces hay casos en los que ya de entrada uno sabe que va a necesitar algún informe. Por ejemplo, en este caso, está por ahí la anotación de que el informe me serviría para comprobar la propiedad del otro vehículo. Que, digamos, yo tengo el título de propiedad de mi vehículo y tengo la tarjeta de circulación de mi vehículo, pero tengo que probar también que esta sociedad a la que estoy demandando es la dueña del otro vehículo. Eso solo lo puedo probar en mi informe. Entonces hay casos en los que sí ya sé que lo voy a necesitar y hay casos donde eventualmente podría ser necesario, pero ese sí siempre es recomendable incluirlo. Entonces dice acá informes que deberán solicitarse a los lugares que indicaremos en el momento procesal oportuno, de conformidad con los puntos que en dicho momento propondremos. Entre otras cosas, con un informe se probaría la propiedad del vehículo con el que se tuvo el accidente, porque difícilmente se tendría copia de la tarjeta de circulación o del título de propiedad. Esto, por supuesto, que está aquí con negrilla y subrayado, es una anotación para ustedes, no forma parte de la demanda. Luego, presunciones, las presunciones legales humanas que de los hechos probados se deriven. Y hasta ahí vamos con los documentos. No sé si alguien le quedó alguna duda. Sí, licenciado, si yo indico en el ofrecimiento de pruebas todos mis documentos, si los individualizo y demás, si en el ofrecimiento, si en el momento de proponerlos yo no incluyo alguno, no pasa nada, ni tampoco el juez me va a pedir que lo incluya, ni demás. O sea, simplemente no se propuso y listo. Así es. Y lo voy a tratar de hacer una gráfica de cómo funciona.
Eso que vemos ahí son las fases del procedimiento probatorio: ofrecimiento, proposición, admisión, diligenciamiento y valoración. Les marco con un asterisco la admisión y la valoración, porque algunos consideran que no son fases del procedimiento probatorio, que las fases del procedimiento probatorio son solo las otras tres. Pero la idea aquí es que tenemos el procedimiento probatorio se va desarrollando en esas etapas. Entonces, para pasar de una etapa inferior a la siguiente, el medio de prueba tiene que haber estado incluido en la anterior. Es decir, yo no puedo proponer un medio de prueba que no haya ofrecido. Necesito haberlo ofrecido para poderlo proponer. El juez no puede admitir un documento que no le hayan propuesto, a no ser algún par de medios de prueba que tiene la facultad de ordenarlos de oficio. No se puede diligenciar un medio de prueba que el juez no haya admitido, y no se puede valorar un medio de prueba que no haya sido diligenciado. Entonces, siempre es requisito eso. Yo tengo que haber agotado la etapa procesal anterior, la fase del procedimiento probatorio anterior, para poder realizar la siguiente fase del procedimiento probatorio en cuanto a un determinado medio de prueba. Pero no es obligatorio que todos los medios de prueba pasen a la siguiente etapa del procedimiento probatorio. Entonces, por ejemplo, aquí quedémonos con este caso. Aquí vimos que nos podían servir los 7 medios de prueba, por lo tanto ofrecimos los 7. Entonces, en el ofrecimiento llevamos 7 medios de prueba. Luego pudiera ser que ya dentro del periodo de prueba, digo yo, pues a lo mejor ya es excesivo hacer un dictamen de expertos, porque voy a tener el reconocimiento judicial y además voy a pedir una reconstrucción de los hechos. Entonces ya no voy a proponer el dictamen de expertos. Entonces, de los 7 que había ofrecido originalmente, propongo solo 6. No hay problema. Incluso de los documentos. Pudiera ser que la otra parte, cuando contesta la demanda, por ejemplo, presenta el título de propiedad de su vehículo, y entonces yo ya no tengo necesidad de probar eso. Y por lo tanto, ya no voy a pedir el medio de prueba de informes. Entonces, luego de todos los que yo propuse, puede ser que el juez me admita todos los medios de prueba o que no me admita alguno de los medios de prueba. Por ejemplo, los testigos que hablábamos ayer con su compañero, pues dice que la declaración de testigos en este caso no es un medio de prueba idóneo, y de los 6 que propuse me admite solo 5. Luego vamos a llevar a cabo el diligenciamiento, y supongamos, tal vez en este caso no funciona bien la cuestión, pero digamos otro caso distinto: se iba a llevar a cabo un reconocimiento judicial que tenía que ser adentro de un inmueble. Entonces, como tiene que ser adentro de un inmueble, pues, por supuesto necesito a alguien que me abra la puerta y me deje entrar. Y en ese caso en particular, la persona no, el habitante del inmueble no quiso dejar entrar al juez para que se llevara a cabo la diligencia. En esos casos, dice la ley que si es necesaria esa colaboración, el juez le puede ordenar que preste la colaboración, y si no la presta, pues tener por probados los hechos que le resulten desfavorables a esta persona. Entonces, supongamos que al que propuso la prueba no le interesaba tanto ese reconocimiento judicial y ya no pidió esas actividades extras, simplemente no le abrieron al juez y ahí lo dejó. Entonces, a pesar de que el medio de prueba sí había sido admitido, ya no se diligenció. Y luego la valoración, supongamos que sí se lleva a cabo una declaración de testigos, pero resulta que después en el proceso se comprueba que ese testigo era pariente de una de las partes y no era un proceso sobre estado civil, etcétera, donde sí es admisible eso, sino que era otro tipo de proceso. Y entonces el juez, al valorar los medios de prueba, no le concede el valor probatorio a esa declaración de testigos. Entonces, es perfectamente admisible que, habiendo estado en una etapa, en una fase del procedimiento probatorio, el medio de prueba ya no pase a la siguiente. Pero, a la inversa, para pasar a la siguiente, sí es requisito que haya estado en el anterior. ¿Oye más? Y sin un reconocimiento judicial, igual hubiera personas en el lugar que pudieran aclararle al juez cómo pasó el hecho, digamos. Tuvo que haberse ofrecido testigos para que pueda, dentro del reconocimiento judicial, haber testigos. Y el simple hecho de que un juez pregunte a las personas que están en el lugar si los hacen testigos.
Lo que pasa es que tendríamos que ver el caso en particular, pero sí es muy probable que a la parte a la que le perjudique el medio de prueba, si el juez se pone a estar preguntando a la gente, etcétera, y no se solicitó que la diligencia se llevara a cabo de esa forma, que luego impugnen la validez de la diligencia, porque no se llevó a cabo conforme a lo que es en esencia un reconocimiento judicial. Pero si se le hace ciertas preguntas a la persona, o sea, dentro del reconocimiento judicial, porque si no, ¿qué sentido tendría solamente que el juez llegue a ver? Lo que pasa es que la esencia del reconocimiento judicial es eso, que el juez por sí mismo constate ciertos hechos. Entonces, pues hay, ¿qué pudiéramos decir? Hay algunas cuestiones que son muy de necesidad, digamos, para establecer los puntos, que el juez pudiera hacer alguna consulta. Por ejemplo, usted dice que necesitas un reconocimiento judicial sobre el inmueble para que el juez constate en la pared del lado norte si tiene alguna rajadura. A mí, si me pregunta aquí cuál es la pared del lado norte, no lo encuentro. Entonces sí le podría decir a usted que es la dueña del inmueble, mire aquí cuál es la pared del lado norte, usted me dice a qué, y ya me voy a ver esa pared. Cosas como esas muy elementales. Pero ya si me pongo, por ejemplo, en este caso que estamos viendo acá, si voy con la señora de la tienda de la esquina y le pregunto, mire señora, usted no vio hace 6 meses un accidente a las 2 de la mañana, eso ya no debería ser. Sí, primero en ese caso, al momento de solicitar reconocimiento judicial, podría solicitar que se realice reconocimiento sobre cualquier otro hecho relacionado al caso. Su proposición del medio de prueba tiene que ser bien puntual, tiene que identificar específicamente cuáles son los puntos que le interesan. Lo que sí podría ser, si nos quedamos con el ejemplo de la señora de la tienda, si usted ya sabe que la señora de la tienda pudiera tener algo interesante que decir, sí puede pedir que se reciba su declaración como testigo conjuntamente con el reconocimiento judicial. Pero si usted no lo hizo, no podría en el momento del reconocimiento decirle al juez, mire juez, pregúntele a esta señora de la tienda, ya sabe. Entonces ya se desvirtúa la naturaleza del medio de prueba. O sea, el reconocimiento judicial tiene que ir puntualmente a lo que uno está solicitando. Así que, por ejemplo, en procesal civil y mercantil 1, la catedrática nos dijo que los jueces, la mayor parte de ellos iban y, por ejemplo, si lograban constatar otro dato que les fuera a servir en el proceso, lo iba y lo reconocía. No debería. El juez sí tiene una facultad de ordenar de oficio la práctica del reconocimiento judicial. Entonces el juez dice, de oficio se señala tal día, tal hora para la práctica del reconocimiento judicial y cuál va a versar sobre los siguientes puntos. Pero los puntos solicitados. No, o sea, o ya como un auto para mejor fallar. No, de oficio, la práctica del medio de prueba como medio de prueba el juez no puede ordenar de oficio. Pero tendría que enterar a las partes de cuál va a ser el objeto de la prueba. Entonces, si a usted le dice, vamos a ir a practicar reconocimiento judicial sobre estos 3 puntos, y luego el juez en ese momento se le ocurre que quiere practicar reconocimiento judicial sobre otros 10 puntos que vio en ese momento, no debería. Y si usted, y ahí va a depender de qué sea lo que el juez establezca, porque si usted, a pesar de que considera que no está bien, luego resulta que eso que el juez constató le favorece, pues por supuesto no va a decir algo en contra. Pero yo, que fui el perjudicado, pues sí plantearé una nulidad en contra de la diligencia. ¿Sí? ¿Sabe qué sucede? O sea, usted decía que uno tiene que ser específico para solicitar el reconocimiento judicial. Pero ¿qué sucedería si yo quiero que haga el reconocimiento judicial de una propiedad y también de todos los vecinos a su alrededor, pero yo no me conozco el nombre de todos los vecinos a su alrededor? Yo puedo decir específicamente de las 3 casas sí. Así, o sea, sin tener que determinar específicamente, o de los vecinos en una manzana. Sí. Licenciada, y así como usted puso como en el ejemplo que nos mostró, que se menciona casi todos los medios de prueba, otras con reconocimiento judicial en el memorial de demanda o de la contestación, no es necesario individualizar la prueba, esa prueba en específico de reconocimiento, como en el ofrecimiento, que ya tengo que decir. No, este es el ofrecimiento. En la proposición es donde en la proposición, perdón. Ajá. Ahí solo se menciona como regresamos acá. Todos son documentos. El reconocimiento judicial, si lo vemos acá,
dice únicamente que deberá llevarse a cabo sobre cosas y lugares que interesen al proceso, sería suficiente que lo dejara ahí. En este caso, como yo ya sabía que sí iba a pedir un reconocimiento judicial en el lugar donde ocurrió el hecho, pues si le pongo especialmente sobre el lugar en que ocurrió el hecho de tránsito que origina la presente demanda, de conformidad con los puntos que propondemos en el momento procesal oportuno. Pero esa última parte perfectamente la podría omitir. Ya. Es totalmente válido. Ya cuando, esto es el ofrecimiento, ya cuando estemos en el periodo de prueba, yo presento el memorial de proposición de la prueba, entonces tengo que decir que se lleve a cabo reconocimiento judicial sobre el crucero de la tal calle, tal avenida, de tal zona, el cual deberá versar sobre los siguientes puntos, establecer en dónde está la señal del alto, establecer si hay una señalización de velocidad permitida, establecer con dirección a qué sentido está la vía en esa calle, etc. Ya. Vicky, por ejemplo, ahí que puso usted que deberá llevarse a cabo sobre cosas y lugares, y por ejemplo que le sirviera después que sea reconocimiento judicial sobre personas, eso no es limitativo, lo que uno ponga en su ofrecimiento. Sí es limitativo, pero en este caso no me servía un reconocimiento judicial sobre una persona. Así está bien claro usted que no le va a hacer. Exacto, entonces por eso le digo, uno sí tiene que analizar, digamos, pudiera ser en otra situación que con este mismo caso, la persona quedó en silla de ruedas y quiero que pues vaya a su casa y lo vea en la silla de ruedas. Entonces, pues así lo ofreceré y así lo propondré sobre todo en su momento. Pero en este caso ya sabía que no me servía, no tenía sentido mencionar personas, no quería un reconocimiento sobre personas. Y ahí no sé si había testigos, no me fijé, pero... Sí, aquí están ofrecidos testigos. pero no puso los nombres. No, eso es hasta la proposición. Perdón, solo sí. Licenciado, y cuando hay un reconocimiento judicial sobre personas, el juez puede llegar y preguntar o tiene que limitarse a observar o puede hacer indagaciones por como una declaración. Nuevamente se sujeta usted a los puntos que han sido propuestos valga la redundancia, al proponer el medio de prueba. Por ejemplo, más o menos al final del curso vamos a ver las diligencias de jurisdicción voluntarias. Y dentro de esas la declaración de interdicción. Ahí el juez, dentro de las muchas diligencias que tiene que practicar para determinar si declara a la persona en estado de interdicción, está visitar a la persona y platicar con ella como para ver cuál es su estado mental, si fuera por esa razón la solicitud de interdicción o su capacidad de expresarse, etcétera, si por ejemplo fuera por ceguera o alguna otra cuestión. Entonces el juez, pues ahí sí queda un poco más libre de lo que se le vaya ocurriendo y lo que su experiencia le dicte que podría ser más o menos razonable preguntar. Le preguntará en qué zona vive usted, qué día es hoy, qué comió hoy en la mañana, cosas por el estilo, pero ahí queda un poco más libre. Pero cuando es un reconocimiento judicial propiamente dicho, tiene que sujetarse a los puntos que le hayan propuesto. Y podría ponerse así como algunas preguntas que le tiene que hacer el juez como para ahorrarse lo de declaración de testigos, ¿no? A ver, como que el juez vaya y realice un reconocimiento judicial sobre una persona que versará sobre ciertos puntos que tendría que como que conversar con la persona o solo como observar. Digamos, usted pide qué es lo que quiere que el juez aprecie por sí mismo al practicar el reconocimiento judicial. Entonces, digamos, si no fuera una declaración de interdicción, una solicitud de declaración de interdicción, pero por ejemplo dice la ley que cuando ya se declaró en estado de interdicción la persona, los actos realizados con anterioridad son anulables si se comprueba que existía una manifiesta incapacidad desde antes. Entonces sí sería, por ejemplo, más o menos razonable pedir un reconocimiento judicial, que el juez hable con la persona y ahora el juez que está conociendo de la nulidad de esos negocios jurídicos hable con la persona y que más o menos trate de establecer lo que ya estableció el juez de familia cuando se pidió la declaración de interdicción. Entonces usted podrá pedirle al juez que practique reconocimiento judicial sobre la persona del señor fulano de tal, el cual deberá versar sobre los siguientes puntos. Determinar si el juez, si la persona esta está ubicada en tiempo y espacio. Ese es su punto que usted quiere que el juez establezca. Para establecer eso, pues sí podrá preguntarle, mire qué día es hoy, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no las preguntas específicas. No las preguntas específicas porque no es una declaración de las partes ni es una declaración de testigos. Entonces, como
como en resumen, entiendo yo que en la etapa del ofrecimiento, todos los medios de prueba solamente es como que se mencionen que usted los va a proponer en su momento. Son los medios de prueba que usted considera que le van a servir. A excepción de los documentos que sí, desde los ofrecimientos se deben Toda de individualidad. individualizar detalladamente. Así es. ¿Hay más? Sigamos entonces. Nos queda, al final de cuentas, la petición. ¿Qué encontramos? El requisito, nuevamente repetido en estos dos artículos, como les decía la clase pasada, de los 4 requisitos de la demanda, hechos, fundamento de derechos, pruebas y petición. Y de esos 4, 3 se repiten en los 2 artículos. El único que solo está en el artículo 106, que son los requisitos de la demanda, es el de las pruebas. Porque lo que pasa es que los requisitos del artículo 61 son requisitos para toda primera solicitud y que luego en su mayoría son aplicables para todas las otras solicitudes que se vayan presentando en el proceso. Entonces hay muchas cuestiones que uno pide en el proceso que no tienen un periodo de prueba propio, sino que son parte del desarrollo mismo del proceso. Entonces ofrecimiento de pruebas solo hay en realidad en la demanda, en la contestación y cuando se trata de algún trámite especial que tiene un medio de prueba. Por ejemplo, típico, el procedimiento de los incidentes. Los incidentes, sí, cuando promuevo el incidente, ofrezco mis medios de prueba y cuando la otra parte evacúa su audiencia del incidente, pues ofrecerá también sus medios de prueba. Como bien dice aquí su compañera, siempre que el incidente se refiere a cuestiones de derecho. Son cuestiones de puro derecho, igual no hay pruebas. Creo que alguien estaba pidiendo la palabra, ¿no? Entonces decíamos 61. La petición en términos precisos. Y luego dice el 106, el requisito de la claridad y precisión está para todos. Dice, en la demanda se fijarán con claridad y precisión la petición. Entonces, llama la atención sobre todo el hecho de que en el artículo 61 remarca el código el hecho de que la petición se tiene que formular en términos precisos. Si vemos el 61, cuando se refiere a los hechos y a las pruebas, tiene algún calificativo, pero no es relativo específicamente a la precisión. Dice, relación de los hechos, a que se refiere la petición, el inciso tercero. Luego el fundamento de derecho, en que se apoya la solicitud citando las leyes respectivas. Pero cuando la petición dice la petición en términos precisos. Y eso no es simplemente porque al legislador en ese momento se le ocurrió que se miraba bonito. Tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que en realidad todo este proceso, toda esta demanda que estamos haciendo, todos los demás requisitos que hemos visto de la demanda, son como el envoltorio para esto. Esto en realidad encierra todo el sentido de la demanda, la petición de fondo, y encierra en realidad todo el sentido del proceso. Ya la contestación de la demanda que haga la otra parte, o la actitud procesal que sea que vaya a adoptar respecto a la demanda, las pruebas que se diligencien el día y hora para la vista, etc. Todo sirve para que el juez eventualmente esté en condiciones de pronunciar sobre esta petición. Entonces es especialmente importante que el juez tenga claro qué es lo que yo quiero, como para que el juez esté en condiciones de analizado todo el proceso, saber si me puede conceder aquello que yo quería o me lo tiene que denegar. Entonces, por supuesto, todo tiene que ser en términos precisos, pero es especialmente importante en la petición. Entonces la petición, aunque la ley no hace esa subdivisión, pues sí, de hecho tenemos peticiones de trámite y tenemos peticiones de fondo, y siempre es recomendable subdividir la petición en subtítulos. Mis peticiones de trámite son estas, mis peticiones de fondo son estas otras, y saber exactamente si una petición que yo estoy formulando es una petición de trámite o es una petición de fondo. Muchas veces los alumnos incurren en el error de pedir, de plantear, por ejemplo, como petición de fondo la solicitud de una medida precautoria, que obviamente es una cosa de trámite, o dentro de las peticiones de trámite pedir que el juez declare con lugar la demanda. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer esa separación y ubicar la petición en donde efectivamente corresponde. Como su nombre lo dice, la petición de trámite, de lo que se trata
es de formular todas aquellas solicitudes que son necesarias para que el proceso vaya agotando sus distintas etapas y hasta llegar a un punto en el que el juez va a poder dictar sentencia. Por lo menos las etapas procesales que se supone que en un desarrollo normal del proceso deberían agotarse. Ya las que se refieran a incidencias que se vayan dando dentro del proceso, como nulidades y otro tipo de cosas, pues ya las veremos cuando se den. Pero las etapas que se supone que deberían agotarse, pues se mencionan aquí en la petición de trámite. Y en la petición de fondo, pues obviamente, lo que quiero que el juez declare en su sentencia. Entonces, tal vez antes de que veamos el ejemplo, la petición de trámite, bueno, las dos, tanto la petición de trámite como la petición de fondo, tienen un contenido que necesariamente deberían llevar y tienen además un orden que debería respetarse. Y ese orden, pues sí tiene razón de ser. Hay muchos que acostumbran, por ejemplo, como petición de trámite, incluir el hecho de que el juez le dé trámite a la demanda. Y eso en realidad es incorrecto, porque el juez, para poder darle o darle trámite a la demanda o rechazar la demanda, necesita hacer el análisis sobre algunos aspectos puramente formales y hasta después de que haya establecido que esos requisitos puramente formales están cumplidos, entonces podría darle trámite a la demanda o rechazarla. Entonces lo primero que pasa cuando uno presenta una demanda, siempre, aunque se la rechaza, es que se forma un expediente, se asigna un número de expediente, un juez que va a conocer, un oficial, un notificador. Entonces se forma un expediente, aunque el expediente, al final de cuentas, si la rechazaron, solo va a estar conformado por esa demanda, los documentos adjuntos de una resolución donde dice que se rechaza la demanda y se explica la razón. Siempre va a haber un expediente. Entonces lo primero que uno debería pedir es que se forme el expediente. Luego, decíamos que cuando uno comparece en representación de alguien más, la única razón por la cual está compareciendo al proceso es precisamente porque está ejercitando esa representación. Si no fuera por esa representación, yo no tendría por qué tener participación en el proceso. Entonces le pido al juez que me reconozca esa representación que estoy ejercitando o esa calidad con la que estoy actuando. Luego, como cuestiones puramente formales también, teníamos, si se recuerdan, el apartado que titulamos Expongo, la dirección y la procuración, y el lugar para recibir notificaciones. Entonces le tendría que pedir al juez que tome nota de esas cuestiones, de la dirección y procuración bajo la escritura y el lugar que señaló para recibir notificaciones. Ahí en el tema, entre esas dos, la dirección y procuración por un lado y el lugar para recibir notificaciones por el otro, entre esas dos no importa el orden, quieren poner primero una y después la otra, al revés, y muchos incluso acostumbramos incluirlas en una sola petición, cualquiera de las tres opciones está bien. Luego decíamos de la dirección y procuración, siempre es bueno remarcar que la dirección y procuración yo no se la propongo al juez, porque hay muchos que acostumbran decir, por ejemplo, que se tome nota de la dirección y procuración propuesta o una cosa por el estilo. Yo la dirección y procuración no se la propongo al juez, porque no es algo que el juez vaya a designar a alguien que vaya a ser auxiliar del juez. El que ejerce la dirección y procuración es auxiliar mío como parte. Entonces no le estoy dando al juez a escoger si quiere tener a este como mi abogado, director y procurador o no. El juez simplemente tiene que tomar nota. Distinto, por ejemplo, cuando le pido al juez que nombre un interventor o que nombre un depositario o que nombre un notario notificador, que todos esos son auxiliares del juez y por lo tanto a eso sí los propongo, pero el director y procurador yo lo designo. Entonces también otro error que incurren algunos cuando se refieren a la dirección y procuración es pedirle al juez que le confiera la dirección y procuración a este abogado que yo estoy indicando en la demanda. Nuevamente, la dirección y procuración se la confiero yo al abogado y pues lo único que hace es tomar nota. Después entonces, si ya se formó el expediente, ya están cumplidos los requisitos formales, entonces sí ya podemos pedir que se admita para su trámite la demanda. Luego,
según el orden en que se desarrollan las cosas en el proceso, deberíamos incluir ahí lo relativo a las medidas precautorias, es que las vamos a pedir. Aquí en esto de las medidas precautorias hay una cuestión de estilo. Hay algunos que lo incluyen aquí, está bien, ese es el lugar en el que cronológicamente va el tema de las medidas precautorias, y algunos que lo incluyen al final de las peticiones de trámite, porque es una cuestión meramente accesoria. Entre esas dos modalidades, cualquiera de las dos está bien. Y luego, sí. Perdón, es que si no estoy mal, dijo notificaciones, dirección, corporación, luego dijo que se admita para su trámite y luego dijo medidas, pero lo que se admita para su trámite no era de fondo. No, porque aquí solo le estamos pidiendo al juez que le dé trámite a la demanda, en contraposición a la posibilidad de que se la rechace, que obviamente esa no la va a pedir usted, el juez le hará solito si es que lo considera, pero de eso es de lo que estamos hablando nada más, de si el juez dice le doy trámite a esta demanda y entonces emplazo la parte demandada, etc., pues el juez dice que rechazo la demanda. Entonces, tal vez ahí, antes de las medidas precautorias, perdón, si lo fuéramos a poner en este momento, iría el tema de que se tengan por ofrecido los medios de prueba. Se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados en los portadores respectivos. Luego ya medidas precautorias, lo vamos a poner por este lado. Luego iría el tema del emplazamiento. En este caso, que era un juicio ordinario, por ejemplo, que se emplace la parte demandada por 9 días. Luego, ya el emplazamiento, como ustedes saben, es un periodo de tiempo que se da a la parte demandada por naturaleza para que conteste la demanda. Pero la parte demandada podría adoptar otro montón de actitudes procesales, podría plantear excepciones previas, contestar la demanda y ganarse. Entonces, aquellas que ustedes ya conocen. Pero, como eso yo no lo sé y no es parte de un desenvolvimiento normal del proceso, sino que son incidencias que pudieran darse. Entonces, aquí ya no incluyó cosas, por ejemplo, como que si la otra parte presenta excepciones previas en media audiencia, porque eso ya lo pedirá la otra parte si presenta sus excepciones previas. Simplemente pido que se le emplace. Y luego un par de cosas que, si el proceso se desarrolla normalmente, necesariamente deberían pasar. Es que se abra prueba el proceso y que se señale de hora para la vista. Entonces, pediría yo que oportunamente se abra prueba del presente proceso, en este caso que es juicio ordinario, por el plazo de 30 días, y en otra parte, oportunamente se señale de hora para la vista. Y ahí tengo ya todas mis peticiones de trámite. Luego vienen las peticiones de fondo, que al final de cuentas, como les digo, eso es lo verdaderamente importante de todo lo que está pasando aquí. Entonces, en una petición de fondo, una petición de fondo debe más o menos respetar esta estructura. Una primera petición en donde yo pido que declaren con lugar o sin lugar aquello sobre lo que el juez se va a pronunciar. Por supuesto, si yo soy demandante, le diré que declare con lugar
ver la demanda. Si yo soy demandado y lo que estoy redactando es la contestación de la demanda, pediré que declare sin lugar la demanda, por eso es que les dejo un espacio nada más ahí antes del lugar. Si yo estoy planteando excepciones previas, pediré que declare con lugar las excepciones previas. Si yo soy el actor y estoy evacuando mi audiencia, pediré que declare sin lugar las excepciones previas. Esa petición siempre tiene que existir. Luego, ahí, bueno, no luego, sino la última de las peticiones de fondo sería una petición relativa a las costas. Esa casi siempre que yo planteo una petición de fondo va a existir en 4 casos: cuando yo presento una demanda, cuando yo contesto una demanda, cuando yo promuevo un incidente o cuando yo acudo mi audiencia respecto a un incidente. Que el juez en realidad solo se pronuncia sobre costas en 2 casos: en la sentencia, en donde obviamente se pronuncia sobre si declara con lugar o sin lugar la demanda, y cuando resuelve un incidente, condena al vencido en cuanto a las costas causadas en el incidente. Entonces, otras peticiones de cuestiones de fondo que yo pudiera hacer, pero que no se tramitan por el procedimiento de los incidentes, no llevan petición relativa a costas, porque el juez no se va a pronunciar sobre costas en esos casos. ¿Cuál era la última, perdón? La última son las costas. La audiencia del incidente. Aquí, perdón, demanda, contestación, para promover un incidente y al evacuar la audiencia del incidente. Licenciado, perdone, ¿podría repetir en qué casos el juez se pronuncia en costas? Solo en 2: Solo en en 2. la sentencia y en el auto en que resuelve un incidente. Entonces, esas 2 se vuelven 4 posibilidades, porque en la sentencia está la posibilidad de la demanda y la contestación, y en cuanto al auto del incidente, la posibilidad del memorial donde se promueve el incidente, o el memorial donde la otra parte va a su audiencia. Entonces, como ven, dejamos en medio de esto, que tiene todo ese montón de adornos por una razón. En realidad, y decíamos que todo lo anterior, la petición de trámite, el apartado de hechos, las pruebas de fundamento de derecho, todo lo demás es el envoltorio para esta petición de fondo. Y esto, la primera petición y la última de fondo, son el envoltorio para esto. En realidad, para esto, aquí es donde se encierra el objeto del proceso, para esto es que se promueve el proceso. Yo no promuevo una demanda para que me declaren con lugar la demanda simplemente porque sí, o porque quiero llegar al litigio y ver quién puede más y quién redacta mejor y quién ofrece mejores pruebas. Yo promuevo el proceso porque quiero que el juez me satisfaga una pretensión, y esa pretensión está encerrada aquí. Una petición que se refiere a la consecuencia de esta primera petición que estoy planteando. Esa petición de dice acá existe cuando yo hago el planteamiento. Es decir, si estamos hablando de una demanda, ahí yo soy el que le estoy haciendo el planteamiento al juez sobre el cual quiero que el juez se pronuncie. Por lo tanto, mi petición no es simplemente que se declare con lugar la demanda, sino tiene que tener una consecuencia. Ya les voy a explicar un poco más de la consecuencia, solo quiero que nos ubiquemos por el momento en qué casos va y en qué casos no. Cuando yo planteo excepciones previas, por ejemplo, yo soy el que estoy haciendo el planteamiento, entonces quiero que el juez me declare con lugar mi excepción previa, pero ese hecho de que el juez me declare con lugar la excepción previa tiene que tener una consecuencia. Cuando yo simplemente contesto la demanda, lo único que estoy haciendo es oponiéndome a esa pretensión que tenía la otra parte. Yo no tengo una pretensión propia. El que tenía pretensión era el actor. Yo lo único que hago es oponerme a esa pretensión. Por lo tanto, en mi contestación de demanda, si lo único que hago es contestar la demanda, no va a haber una consecuencia. Ya si planteo excepciones perentorias, pues entonces sí ya tengo una pretensión propia relativa a las excepciones perentorias y esa sí tendrá que tener consecuencias, o si planteo reconvención, etc. Pero si es solo contestación de demandas secas, no tengo una consecuencia. Lo mismo cuando acudo mi audiencia del incidente de excepciones previas, por ejemplo, yo lo único que quiero es que las declaren sin lugar, no tengo una pretensión propia ahí. Entonces simplemente en esos casos pido que declaren sin lugar las excepciones previas, condenen a la otra parte a pagar costas. Que declare sin lugar la demanda, condenen a la otra parte a pagar costas. Se acabó. Ahora el tema de la consecuencia. De lo que se trata es de formular una petición que encierre aquello que es acorde a la naturaleza del planteamiento que yo estoy haciendo. Entonces, el ejemplo que hemos estado viendo es
una demanda de daños y perjuicios. Entonces, como les decía, yo no planteo esta demanda simplemente para que el juez diga, bueno, usted tenía razón, le declaro por lugar su demanda y se acabó. Planteo esa demanda porque si es una demanda de daños y perjuicios, para que condene a la otra parte para daños y perjuicios. Entonces, ¿qué requisito esencial dijimos que debía tener la petición? El estar formulada en términos precisos. Entonces, se trata aquí de formular una petición que sea acorde a la naturaleza del planteamiento que yo estoy haciendo y que sea en términos precisos. No puede ser algo muy general, pero tampoco podemos irnos al otro extremo, en el sentido de que la petición, valga la redundancia, es petición. No se trata de repetir aquí los hechos por los cuales yo quiero que el juez declare con lugar la demanda en este caso, o la excepción, o lo que fuera. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera planteando una excepción previa de demanda defectuosa, entonces yo le pido al juez, de fondo, uno, que declare con lugar la excepción previa de demanda defectuosa. Dos, ¿en consecuencia qué? En consecuencia que la demanda es defectuosa. Esa es la consecuencia natural de la excepción previa de demanda defectuosa. Pero ya no le hago agregados como decir, en consecuencia que la demanda es defectuosa porque el lugar y fecha lo puso mal, y esas explicaciones no van, para eso está el apartado de hechos. Entonces, siempre encontrar, ¿qué no? ¿Y podrá ir que en consecuencia se termine el proceso? No, ahorita le termino de responder eso. Encontrar el justo medio entre no hacer algo demasiado general que no tenga precisión, por un lado, y no irme al otro extremo de ponerme a dar explicaciones en la petición que no corresponde con su pregunta. Lo que pasa es que esa es materia del semestre pasado, pero el tema es que cada excepción previa tiene su propia consecuencia. Entonces, por ejemplo, les decía, la excepción previa de demanda defectuosa, su consecuencia natural es que se declare que la demanda es defectuosa. Luego, las excepciones previas tienen un efecto general. Todas tienen el efecto de que se agota la tramitación del expediente. Ya no podemos, digamos, en el caso de la excepción previa de demanda defectuosa, ya el actor no puede corregir el defecto de su demanda y que se siga tramitando en el mismo expediente. Si había algo que corregir, pues tendrá que imprimir otra vez su demanda, presentarla otra vez, que le asigne un nuevo número de expediente y todo lo demás. Entonces, yo pediría que se declare con lugar la excepción previa de demanda defectuosa, en consecuencia que la demanda es defectuosa, que se mande a archivar el expediente, que sería más o menos recogiendo lo que usted decía, o en sustitución de eso, que se mande a archivar el expediente, podría pedir que no se continúe con la tramitación del expediente, que es exactamente lo mismo, y ya luego que se condene a la otra parte a pagar costos. Cambiando de excepción previa, por ejemplo, pudiera ser una excepción previa de falta de personalidad porque considero que yo como el mandado no tengo legitimación. Entonces diría, se declara con lugar la excepción previa de falta de personalidad, en consecuencia que Roberto Alonso carece de legitimación para participar en este proceso. Es la consecuencia específica de la excepción, que se mande a archivar el expediente, que es general, y que se condene a la otra parte al pago de las costas. Y así voy cambiando de consecuencia específica según la excepción previa de la que estamos tratando. Ahora, en este caso, retomando el ejemplo decíamos, es una demanda de daños y perjuicios. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata esto? De establecer una condena a la otra parte a que pague esos daños y esos perjuicios. Pero, en este caso, por ejemplo, los daños son una cosa, los perjuicios son otra totalmente distinta. Y entonces, si mi petición tiene que ver reflejado eso y hacer esa debida separación. Entonces yo tendría que decir, por ejemplo, que se condene a la entidad tal a pagar la cantidad de tanto en concepto de daños causados a fulano, la cantidad de tanto, como quieren un montón de demandantes, la cantidad de tanto en concepto de daños causados a mengano, la cantidad de tanto en concepto de daños causados a mengano. Luego los perjuicios, que se condene a la entidad tal a pagar la cantidad de tanto en concepto de perjuicios causados a la cantidad de tanto en concepto de daños causados a la salud. En este caso, si se recuerdan, en este caso en particular, habíamos dicho que no se estaba pidiendo una cantidad de dineraria específica, sino que se estaba pidiendo que la determinación se hiciera en incidente con posterioridad. Entonces lo que hacemos es pedir que se condene a esta entidad al pago de daños, salud y al pago de perjuicios, y que esa determinación se haga con posterioridad, tratando de que se establezcan ahí
las bases con arreglo a las cuales se va a hacer esa determinación. Entonces, si quiere, vemos el ejemplo y ya luego resolvemos dudas que están quedando. Entonces, diríamos de trámite, como decíamos, respetamos el orden este del que habíamos hablado. Con el presente memorial y documentos adjuntos se inicia la formación del expediente respectivo, que con base en las certificaciones de partidas de nacimiento acompañadas se reconozca la calidad con la que actuamos los dos primeros comparecientes, ya que tengan por acreditada esa personería. Luego que se tome nota de la dirección y procuración bajo las que actuamos, así como del lugar que señalamos para recibir notificaciones. Como vemos, ahí se plantea, en este caso, en una sola petición, los dos temas. Como les decía, la dirección y procuración y el lugar para recibir notificaciones podría estar en dos peticiones si ustedes quieren, y entre esas dos, el orden no importa, entre esas dos, todo lo demás sí. Y luego, en cuanto a la dirección y procuración, solo le pedimos al juez que tome nota. No le hablamos de que la dirección propuesta, eso no existe, ni le pedimos que confiera en la dirección, porque tampoco es función suya. Luego, que se admita para su trámite en juicio ordinario de daños y perjuicios la presente demanda promovida por las gentes que la están promoviendo, ambos en nombre propio y como padres en ejercicio de la patria potestad de los menores, y por, en nombre propio, en contra de la entidad tal. Es suficiente, si ustedes quieren, en esta parte, que se admita para su trámite la presente demanda en juicio ordinario de daños y perjuicios sin indicar quiénes son las partes. Ahí sí es una cuestión de estilo. Luego, que se tenga por unificada la personería, que como vimos en este caso existió, si no se pusiera no hay problema. Que se emplace la entidad demandada confiriendo la audiencia por el plazo de 9 días, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo, siendo más acertados en el orden, estas dos deberían ir al revés. Primero sería que se tengan por ofrecidos los medios de prueba y luego que se emplace la otra parte. Que como medidas precautorias se decreten las siguientes: el embargo con carácter de intervención de la empresa tal, propiedad de la entidad demandada y inscrita en el registro mercantil general de la República, el número tal, folio tal, del libro tal de empresas mercantiles. Déjenme, no importa, disculpe. Gracias. Luego decíamos, para el efecto, me perdí. De empresas mercantiles, para el efecto propongo como interventor al señor fulano de tal, a quien presentaré oportunamente al juzgado para la aceptación y discernimiento del cargo, y solicito que en la resolución que decrete la intervención se indiquen las facultades del interventor, que deberán ser las contenidas en los artículos 529 del Código Procesal Civil y Mercantil y 661 del Código de Comercio de Guatemala. Solicito asimismo que se libre despacho al registrador mercantil general de la República para la anotación de la medida. Todo eso es lo que hay que incluir cuando uno pide una intervención. Hasta ahí puso lo de lo que son las medidas. Aquí todavía vamos con medidas. Llevamos, pero en comparación al todo lo demás del memorial. Sí, pues, o sea, en el memorial, necesariamente primero que se forme el expediente. Si hay representación, que se la reconozca. Luego dirección y procuración. Luego ya puede pedir que le admitan para su trámite la demanda, que tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. Luego, en realidad está mal ubicado esto, debería ser medidas precautorias primero, emplazamiento después. Por aquí vamos. A lo que me refiero yo es de que antes en el memorial no se menciona nada de medidas precautorias. No es necesario. Hasta el momento del... Sí, o sea, no es necesario que usted, por ejemplo, en los hechos haga referencia a cuáles van a ser sus medidas precautorias, o que en el fundamento de derecho haga referencia a las normas jurídicas que la fundamentan para pedir una determinada precautoria, una determinada medida precautoria. No es necesario, a no ser que usted como medida precautoria esté pidiendo algo medio extraño. Básicamente cuando usted pide providencias de urgencia, que son aquellas que no están específicamente contempladas en el código, entonces dice la ley que usted puede pedir cualquier otra cosa que parezca idónea para asegurar los efectos del proceso. Entonces, como es algo que no está expresamente contemplado, en esos casos sí es recomendable incluir por ahí un parrafito en el que se indique por qué eso que usted está pidiendo es lo idóneo para asegurar los efectos del proceso. Gracias. ¿Bien? Y eso, perdón, licenciado, ¿en qué apartado sería? Podría ser al final de los hechos, incluir un parrafito, o al final del fundamento de derecho. Indica usted que el artículo 530 del Código establece tal cosa, que en el presente caso es procedente con providencia de urgencia se entonces
Entonces decíamos el embargo con carácter de intervención, el embargo sobre un vehículo para el efecto de librarse el oficio respectivo al registro fiscal de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Luego que oportunamente se abra prueba del presente juicio por el plazo de 30 días y que en su oportunidad procesal se señale de ahora para la vista y se acabaron las peticiones de trámite. Entonces pasamos a las de fondo. Que llegado el momento procesal oportuno se dicte la sentencia que en derecho corresponde declarando. Entonces, siguiendo esto, siendo que es una demanda lo que estamos planteando, nos correspondería pedir que se declare con lugar. Con lugar la presente demanda en juicio ordinario de daños y perjuicios, otra vez promovida por todos estos en contra de la sociedad. Luego nos vamos a saltear la consecuencia solo para llegar a las costas y después regresamos a la consecuencia. Que se condene a la entidad a demandar el pago de las costas procesales causadas por la tramitación del presente juicio. Es esto de acá. Y lo importante, que es lo que ve en medio, que es el tema de la consecuencia. Entonces dice en este caso, en consecuencia, se condena a la entidad demandada a pagar al señor fulano los daños que le fueron causados por la colisión al vehículo, indicamos ahí cuál es el vehículo. B. Se condena a la entidad demandada a pagar al señor fulano los daños y perjuicios que le fueron causados como consecuencia del hecho de tránsito que origina esta demanda y que consisten especialmente en los gastos médicos y legales en que debió incurrir a título de daños y las ganancias lícitas dejadas de percibir a título de perjuicio, consistentes en los ingresos dejados de percibir durante el mes y medio que no pudo laborar. Como vemos aquí, hacemos esa separación entre qué son daños y qué son perjuicios. Lo podríamos hacer en dos peticiones si ustedes quieren, y esta en una sola, pero de todos modos haciendo la separación. Se condena a la entidad demandada a pagar a todas estas gentes los daños originados por las lesiones corporales causadas por el hecho de tránsito que motiva la presente demanda. Y luego que la determinación de todos los daños y perjuicios a que se ha hecho referencia se haga en incidente con posterioridad a la sentencia, tomando como base especialmente las circunstancias a que hace referencia el artículo 1655 del Código Civil, es el que dice que cuando son lesiones corporales se atiende a las posibilidades, a la porción oficio, a las obligaciones de prestar alimentos, etc. Y luego lo de las costas. Se acabó. ¿Dudas de la petición antes de que sigamos? Decía, si fuera de daños y perjuicios para dos personas diferentes, la que estaba de daños, que se indican las dos personas en referente a esos daños y luego las dos personas en referente a los perjuicios, o separado. Daños para tal persona, luego perjuicios para tal persona, y luego daños para tal persona y perjuicios para tal persona. Como usted lo quiera hacer, siempre y cuando se haga la separación. Por ejemplo, en este caso teníamos al señor, se le había destruido su vehículo. Entonces, ese daño solo se le causó al señor. El señor tuvo que pagar gastos médicos y gastos legales. Ese daño se le causó solo al señor. Luego, de las lesiones corporales se le causaron a todos los ocupantes del vehículo. Y eso dice la ley, que le da lugar a pedir a usted daños y perjuicios. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que se hizo es decir, a mí que me resarzan los daños causados al vehículo. Eso es lo primero, que se condena a la entidad demandada a pagar los daños que le fueron causados por la colisión del vehículo, y ahí dice cuál es el vehículo. Entonces ahí ya tenemos cubierta esa parte. Luego, que se condena a la entidad demandada a pagar al señor fulano los daños y perjuicios causados como consecuencia del hecho de tránsito y que consisten en los gastos médicos y legales a título de daños y lo que dejó de percibir a título de perjuicios. Eso solo se le causó a él, nadie más. Y luego lo de las lesiones corporales sí pasó con todos. Entonces dice que se condena a la entidad demandada a pagar los daños causados por las lesiones corporales causadas por el hecho de tránsito que motiva la presente demanda. Eso es para todos. Entonces, no hay una regla escrita en piedra. Respondiendo específicamente a su pregunta, usted me hablaba de dos demandantes y que a ambos se le causaron daños y se le causaron perjuicios. Entonces yo podría decir que se condene al demandado a pagarle a A los daños, luego que se condene a pagarle a A los perjuicios, luego que se condene a pagarle a B los daños y luego a pagarle a B los perjuicios. Podría decir que se condene a pagarle a A los daños, a B los daños, a A los perjuicios, a B los perjuicios. Cualquiera de las formas que usted quiera hacer está bien, pero lo que sí no es válido es simplemente decir que se condene al demandado a pagarle a fulano 100,000 quetzales en concepto de daños y perjuicios, sin especificar de eso qué son daños y qué son perjuicios, por ejemplo.
¿Sí? Licenciado, cuando se solicita que se abra un incidente, ¿eso siempre tiene que ir en petición de fondo? No, eso sería una petición de trámite. Digamos, el que algo se tramite por el procedimiento de los incidentes sería el equivalente a cuando usted pide aquí que se admita para su trámite la demanda. Aquí, digamos, dice que se admita para su trámite en juicio ordinario, daños y perjuicios, la presente demanda, etc. Entonces, si fuera, por ejemplo, excepciones previas de lo que se estuviera promoviendo, usted diría que se admita para su trámite por el procedimiento de los incidentes las excepciones previas de A y B. Sí, como ahí decía, para determinar la cantidad de los, no me recuerdo qué era lo que decían. De los daños No, y perjuicios. es que eso es distinto. Lo que pasa es que la ley del organismo judicial en el artículo 150 dice que cuando usted pide una condena de frutos, intereses, daños, perjuicios, etc., hay tres opciones. La primera opción es que se determine el importe en cantidad líquida en la sentencia. Entonces, en este caso no lo hicimos de esa forma. Entonces dice, si eso no es posible, por lo menos deben establecerse las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación posteriormente, y ahí las otras dos opciones son que esa liquidación se haga por el procedimiento de los incidentes o que se haga por el procedimiento del dictamen de expertos. Entonces, en este caso no escogimos la primera opción, no estamos pidiendo que se determine en cantidad líquida. De las otras dos que nos quedan, estamos escogiendo el procedimiento de los incidentes. Entonces, por eso es que, como petición de fondo, decimos acá que se haga la condena. Ya se condena al demandado a pagar estos daños y estos perjuicios. Pero para la determinación, ya para que le digan a usted cuántos quetzales y cuántos centavos, que la determinación de todos los daños y perjuicios a que se ha hecho referencia sea un incidente con posterioridad a la sentencia. Y aquí estamos diciendo con qué base, tomando como base especialmente estas circunstancias que dice esta norma. Entonces aquí lo que va a pasar es que se va a tramitar todo el proceso, va a llegar a sentencia. Si el juez dice, se declara sin lugar la demanda, pues nos olvidamos de este tema, no hay daños y perjuicios que liquidar. Si el juez dice, se declara con lugar la demanda, entonces el juez va a decir, en consecuencia, condena a la entidad tal a resarcir los daños estos a fulano, los daños estos a mengano, los perjuicios estos a fulano, los perjuicios estos a mengano, y en esa misma sentencia ordena el juez que la determinación sea en incidente. Una vez que esté firme la sentencia, usted dice, como ya condenaron al demandado a pagar estos daños y estos perjuicios, vengo a promover la liquidación de esos daños y perjuicios, y ahí se abre el incidente. Aquí es, esta petición de fondo es solo haciendo una referencia a que ese incidente va a pasar después. Por eso es que no se mencionó en petición de trámite, porque aquí lo que queremos que se tramite en este momento es el juicio ordinario. Ya después, cuando usted promueve este incidente, una de sus peticiones de trámite, al promover el incidente, ya que la sentencia esté firme y todo lo demás, va a ser que se admita para su trámite por el procedimiento de los incidentes la determinación de los daños y perjuicios ordenados en la sentencia tal. ¿Estoy más bien? Sí, en el caso de las costas, al momento de uno promover el incidente de liquidación de costas, uno tiene que hacer, por ejemplo, un incidente solo es de la demanda, digamos, y en otro es de todas las nulidades o otros incidentes que se dieron. No, las costas, la liquidación de costas es una sola. Pero entonces entendí que en un escrito de interposición de una petición previa solo hay peticiones de trámite, entonces. No, usted tiene sus peticiones de trámite y tiene sus peticiones de fondo. Cuando usted promueve una excepción previa, la estructura general, digamos, sería más o menos la misma. Digamos que usted va a promover excepciones previas y las excepciones previas, esta entidad demandada va a promover excepciones previas. Y el planteamiento de excepciones previas, así que mejor esperamos y después platicamos las dos de ustedes. Entonces, el planteamiento de excepciones previas va a ser lo primero que usted va a hacer en el proceso. Esa va a ser su solicitud inicial. Entonces, sus peticiones de trámite seguirían esa estructura. Como es una sociedad, usted es la representante de la sociedad. Entonces, usted diría, aquí ya no es que se forme el expediente, porque el expediente ya está formado. Entonces, que se incorpore el expediente respectivo al presente memorial. Siguiente, que con base en el título de representación que acompaña se reconozca la localidad con la que actúa. Siguiente, que se tome nota de la dirección de incorporación bajo los que tuvo el lugar que se señaló para recibir notificaciones. Siguiente, que se admita para su trámite por el procedimiento de los incidentes, la excepción previa de tal cosa. Siguiente, que le tengan por ofrecido sus medios de prueba. Siguiente, que le den audiencia por 2 días a la otra parte de la excepción previa.
siguiente que oportunamente se va a dar prueba del incidente por el plazo de 8 días. Se acabó, esas son sus peticiones de trámite. Pero usted no presenta excepciones previas por presentar excepciones previas, presenta excepciones previas porque quiere que el juez haga un pronunciamiento de fondo al respecto. Entonces tiene que tener su petición de fondo a las excepciones previas. Entonces supongamos que era la de falta de personería, la excepción previa que usted planteó. Entonces usted dice, de fondo, que el señor juez declare con lugar la excepción previa de falta de personalidad. En consecuencia, que la entidad tal carece de legitimación para participar en el presente proceso. A lo mejor no era de ella el taxi que estuvo involucrado en el accidente. Entonces, esa es la consecuencia de su excepción previa. Luego que se ordene el archivo del expediente, luego las costas, se acabó. ¿Ustedes tenían alguna duda? Es que no había entendido muy bien. ¿Se abre otro incidente para determinar las costas? Sí. Y eso no se solicita. No. Lo que pasa es que, vamos a ver, las costas son un tema puramente accesorio en el proceso. Usted no me demanda a mí porque quiere que yo le pague cosas. Es al revés. Usted me tuvo que demandar a mí porque quería estos daños y perjuicios, o porque quería la nulidad de un negocio jurídico, o porque quería lo que sea que usted haya querido. Y como se vio en la necesidad de demandarme a mí, entonces, digamos, si yo le hubiera pagado, si yo le choco a usted su carro y le digo, qué pena, pero mire, aquí está, ¿cuánto es? Le pago. Usted no tiene necesidad de demandarme. Pero como yo no hice eso, entonces usted se ve en la necesidad de demandarme e incurre en un montón de gastos como consecuencia de ese proceso. Lo mismo al revés. Resulta que usted no tenía la razón y por eso fue que yo no le pagué. Pero usted ya me demandó, igual yo me tuve que defender en el proceso e incurro yo en un montón de gastos en los que no hubiera tenido que incurrir si usted no me hubiera demandado. Entonces, por eso es que se condena la parte vencida al pago de las costas procesales. Pero ese no es el objeto del proceso. Entonces, en cuanto a costas, yo lo único que pido, que planteo en mi petición de fondo, es que se condene a la contraparte a pagar las costas. Ya una vez que hay una sentencia firme que dice que yo gané, ya sea si yo soy el demandante declarando con lugar la demanda, o si yo soy el demandado declarando sin lugar la demanda, y condenando a la otra parte al pago de costas procesales, entonces con posterioridad se inicia un incidente para determinar a cuánto ascienden esas costas. Y entonces ahí ya vamos, que si es un asunto de valor determinado o indeterminado, que si es determinado, que si era proceso de conocimiento de ejecución, que cuál era el valor, que qué actuaciones se practicaron, etc. Y entonces vamos a llegar a un monto de 25,000 quetzales, por ejemplo, sumando todo eso en concepto de costas. Entonces le dan su audiencia a usted por el procedimiento de los incidentes y usted dice, mire, pero fíjese que ahí está haciendo mal el cálculo porque los porcentajes, etcétera, etcétera. Entonces el juez ya emite un auto donde dice, de los 25,000 que usted pidió, le descalifico le redujo etcétera, etcétera. Le apruebo 20,000 quetzales en concepto de costas. Entonces ahí están determinados. Sí, disculpe, ¿sí? Entonces el incidente, cuando yo quiero tratar el incidente por daños y costas, daños y prejuicios, se lleva también en ese mismo proceso el de las costas. O sea, no además de ese tengo que abrir otro. Cualquiera de las dos. Sería, por supuesto, mucho más razonable desde el punto de vista suyo hacerlo todo junto. No habría una razón por la cual no hacerlo. Y el trámite del incidente de costas se lleva a cabo luego de sentencia en todos los procesos. O sea, no en la sentencia se pide una vez que se declaren costas tanto. A ver, perdón. En cualquier proceso, en un proceso ordinario que no sea de daños y perjuicios o cualquier otro proceso, el tema de las costas se lleva a cabo en incidentes sin importar qué tipo de siempre, sí. Podría ser, por ejemplo, un asunto de valor indeterminado. Es una nulidad de un negocio jurídico. Que ahí lo que va a decir el juez en estas consecuencias es, en consecuencia, nulo el negocio jurídico contenido en la escritura tal. Esa es la consecuencia, no hay una condena a pagar una cantidad de dinero. Y dice, se condena a la parte vencida al pago de las costas. Entonces ahí igual vamos a tener que abrir un incidente para liquidar las costas. Porque a veces se dice que no es sujeto legitimado para el cobro de las costas. Normalmente se dice eso en casos en que no es muy cierto que digamos. Normalmente se incluye una disposición de ese tipo cuando es una
un proceso en el que ha sido parte una institución estatal. Entonces, y en el proceso resulta vencedora esa institución estatal. Entonces dice que normalmente el tribunal en esos casos no condena a la parte vencida al pago de las costas. Y dice eso, que no hay parte legitimada para el cobro de las costas, que al final de cuentas no es cierto. Sí existe una parte legitimada y la institución estatal igual incurrió en gastos de la misma forma que lo hubiera hecho un particular. Normalmente el razonamiento que hay en el tribunal detrás de eso es que la institución estatal tiene sus abogados y pues de todos modos los abogados ahí estaban y no hicieron más que cumplir con sus funciones. Pero ahí no necesariamente va a ser así, o no necesariamente el hecho que la institución estatal tiene su abogado quiere decir que va a utilizar los servicios de ese abogado para defender el proceso. En algunos casos la institución estatal dice, pues este proceso es muy delicado y mi abogado no le confío mucho, contrato uno específicamente para que me lleve a cabo este proceso. Pues igual le tuvieron que pagar a ese otro abogado. Pues sí hay una parte legítima al cobro de las costas, pero lo normal es que en esos casos no actúen, aunque deberían. Y también yo he visto que también en algunos casos no se le obliga el pago de costas por otras razones, como que no fuera... No tiene la capacidad económica de cumplirlo o algo así. Lo que pasa es que ahí hay otro tema. Hablando siempre de instituciones estatales, por ejemplo, cuando se trata de un amparo, en el amparo igual hay una obligación de condenar a la parte vencida al pago de las costas, pero es más o menos uniforme el tribunal de amparo. Cuando la autoridad impugnada es una autoridad del Estado, dice que se presume que en la actuación de la autoridad administrativa siempre se hace de buena fe. Y entonces, a no ser que usted pruebe que yo como autoridad actúe de mala fe, no me condenan a mí a pagar costas. Ese es un tema. Luego, en líneas generales, para cualquier proceso, el código establece una obligación general, dice el juez en la sentencia que termina el proceso de condenar a la parte vencida al pago de las costas. Pero luego el siguiente artículo dice, no obstante, podrá eximirse del pago de las costas y establece ahí una serie de supuestos. Entonces dice, por ejemplo, cuando hay vencimiento recíproco, cuando se trata de puntos dudosos de derecho, cuando se admitan defensas importantes para el vencido, etc. Entonces, casos en los que usted ganó, pero no estaba tan claro desde el principio que tendría que haber ganado, sino que a lo mejor yo tenía ciertas posibilidades, o a lo mejor en este caso, de todo este montón de daños y perjuicios que pedimos, concedieron unos daños, pero no concedieron los perjuicios, por ejemplo, ahí me condenarían a costas. ¿Más dudas? Solo una pequeña. Yo sé que ya todos se quedó frío, pero perdón. Las costas, o sea, inician el incidente o solicitan las costas el abogado o la parte. Las costas las pide siempre la parte. Lo que pasa es que en cuanto a esas liquidaciones de gastos, por llamarla de alguna forma, hay dos variantes: liquidación de costas y liquidación de honorarios. Entonces, usted y yo somos contrapartes. Ella es su abogada, él es mi abogado. Entonces resulta que yo lo demando a usted, declaran sin lugar mi demanda y por lo tanto me condenan a mí a pagarle costas a usted. Entonces, en ese caso, usted está legitimado para cobrarme costas a mí, pero él como mi abogado me prestó servicios a mí y ella como abogada suya le prestó servicios a usted, y ambos, estos dos abogados, tienen derecho a cobrar sus honorarios. Entonces, él, que es mi abogado, y siendo que yo perdí el proceso y que a mí me condenaron a pagar cosas, solo me las puede cobrar a mí. Entonces, lo normal, digamos, lo decente sería que yo le dijera, bueno, pues perdimos, pero aquí están sus honorarios. Supongamos que yo no le quiero pagar. Entonces, él está legitimado para cobrarme honorarios a mí. Entonces, ahí lo que hace es, él es plantearme una liquidación de honorarios. Entonces, conforme al arancel, dice, mis honorarios son estos, igual procedimiento a los incidentes, me condenan a mí a pagarle X cantidad de conceptos honorarios. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, decíamos, es que haya una petición de pago de costas. Esa solo la puede hacer usted como parte, usted contra mí. Pero además, la licenciada también le prestó servicios a usted en el proceso.
y también tiene derecho a cobrar sus honorarios. Entonces, en ese caso, como ella es la abogada de la parte que ganó, dice el arancel que ella tiene acción directa para cobrárselos a usted, que fue el que la contrató, o para cobrármelas a mí, que fui el condenado en costas. Entonces ella podría plantear un incidente de liquidación de honorarios, si quiere en contra de usted o si quiere en contra de mí. Verá ella quién de los dos considera que tiene más posibilidades y a ese le planteará su reclamación. Pero esos costos de liquidación de honorarios que ella le plantea a usted se va a deducir del total de costos procesales que se había hecho. O sea, si se le condenó 20,000, ya iba contemplado los honorarios de ella. Sí, lo que pasa es que, digamos, en el proceso, las costas no son exactamente lo mismo que los honorarios, porque dice que dentro de la liquidación de costas hay algunas otras cuestiones que se pudieran incluir, como por ejemplo los honorarios por certificaciones y otro tipo, pero son gastos menores. La mayoría de gastos en el proceso, cuando usted ve una liquidación de costas, casi en su totalidad está constituida por los honorarios profesionales. Entonces, digamos, si ella me plantea su liquidación de honorarios y ya luego él me plantea su liquidación de costas, mi defensa consistirá, mire, pero aquí ya la licenciada me está reclamando sus honorarios, ya le voy a pagar, ya a él le pago lo de las certificaciones y lo que haga falta y nada más. Si fuera al revés, él ya me planteó la liquidación de costas, yo ya le pagué y ahora la licenciada plantea su liquidación de honorarios. Entonces ahí ya la reclamación en contra mía no procedería, yo solo le podría reclamar a él. ¿Más dudas?